Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas ustedes a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa damos continuación a los temas de difusión literaria. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan, comparten el programa, se inscriben al canal de YouTube y participan haciendo algunos comentarios ahí, a quienes me siguen por Facebook y demás plataformas de podcast y desde luego a quienes participan en él. Con este programa seguimos con la difusión de la literatura y en esta ocasión damos voz a nuestro invitado, quien desde Venezuela, Perú, y ahorita voy a explicar por qué lo digo así, nos viene a presentar su libro Ansias de Volver. Soy César Cibeles y en esta ocasión damos voz a nuestro querido invitado Daniel Gabriel. Bienvenido hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Acá muy contento y muy agradecido con tu invitación al programa y feliz realmente de compartir con ustedes este momento, de verdad muy agradecido. Pues agradecidos también estamos nosotros por saber de qué nos vas a hablar, cuál es tu propuesta literaria, pero seamos pacientes, dame la oportunidad de presentarte a la comunidad. Daniel Gabriel, amante de la lectura, aplicándola como uno de sus pasatiempos siempre, nació en Valera, Venezuela, el 23 de agosto del 91. Dio sus primeros pasos en el mundo literario escribiendo cuentos y pequeños libretos para representaciones teatrales y descripciones de algunos lugares donde se desarrollaba, logrando en ello dibujar una imaginación que lo ha venido formando en este ámbito. Pues bienvenido, vamos a empezar. ¿Qué te parece que nos hables de Venezuela y Perú? Porque siento yo que por ahí va el tema de tu propuesta literaria de la cual nos vas a hablar el día de hoy. Cuéntanos, ahorita estás viviendo en Perú, ¿verdad? Sí, actualmente estoy acá en Perú. Vale. Tengo ya 4 años viviendo en este país, gracias a él que me abrió las puertas. Realmente Mm. muy agradecido del Perú en general por las oportunidades que me ha brindado luego de que salí de mi país. Oye, ¿y Las razones creo que son estás en la obvias. capital? Perdón, dime, te interrumpí. Sí. No, te comentaba que las razones por las cuales salí del país pues son un poco obvias y ya el Perú fue uno de los destinos que toqué y que me abrió las puertas. Y estoy en Lima, Lima ciudad capital. Ok. ¿Qué hay en Lima? Digo, una ciudad muy bonita, pero algo que quieres compartirnos y de lo cual te gustó más al llegar ahí. La verdad que el destino fue un poco imprevisto, yo venía un poco de paso, Mm. pero así sin querer, los días se expandieron a estos 4 años que ya tengo acá radicado. ¿Cómo crees? Solamente se suponía que venía a Lima de paso, pero bueno, el destino era otro y acá, entre comillas, estoy un poco radicado de hace un buen tiempo. Lima es una ciudad bien, bien colorida, bien amplia y de verdad que acoge un sinfín de turistas, por eso te digo que es bien colorida, o sea, hay un paso constante de muchas nacionalidades, de muchos turistas, es una ciudad bien, bien llamada al turismo, la verdad, bien diversa en sus colores, en sus propuestas, es un tanto bohemia por una parte, una zona algo modernizada y aún conserva esa idiosincrasia inicial de su periodo colonial. Y eso la hace muy atractiva, ¿no? Como algunos lugares aquí en México con la arquitectura, ¿no? Y qué te digo, pues, de la comida, ¿no? Que me imagino que ahí en la capital, pues, has de comer muy rico, ¿no? Bueno, si hablamos de gastronomía, la verdad es que Perú en general tiene una diversidad amplia en su gastronomía Me lo y imagino. es por experiencia lo puedo decir,
un tipo de comida muy atractiva y para un paladar bien exquisito. Hay una diversidad de platos coloridos, una diversidad de platos en gustos, en sabores, que de verdad el título que tiene por ser un país con una gastronomía bien exquisita, pues lo lleva bien representado, porque de verdad es muy delicioso. Incluso ya he aprendido a preparar algunos platos muy autóctonos de acá y bueno, he aprendido también que me quedan muy similar al nacional, así que es una de esas partes nutritiva de cultura o de culturización que he adaptado al estar en un país distinto al mío, con gastronomía, con cultura en general distinta a la que yo estaba acostumbrado. O sea, eso es una riqueza Ujú, que indiferentemente hacia otro lugar o de vuelta a casa, pues me llevaré. claro. Bien decía Montaigne que los viajes ilustran y tú más que estás aprovechando este momento, ¿no?, de aprendizaje y te estás ilustrando en todas sus áreas de un país que tiene mucho por ofrecer, como bien lo dices tú, ¿no? Qué padre, pues muchas felicidades por esas experiencias que enriquecen la vida, ¿cierto o no? Sí, la verdad es que son experiencias que me llevo y que han hecho que mi tiempo fuera, pues, ese error y ensayo o esa nueva experiencia, pues se vaya un poquito canalizando o estabilizando a través del tiempo. Ujú, ujú. Oye, y enfocándonos a la escritura, leíamos un poco en tu biografía que tú escribías cuentos y libretos para representaciones teatrales, entre otras cosas. ¿Qué edad tenías cuando escribiste en aquel entonces? Bueno, es que mi inicio en las lecturas, en la escritura se debe al Ujú, amor por la lectura, como bien dijiste. ujú, Yo ujú, tengo un apego por la lectura desde muy pequeño, y me gustaba mucho siempre leer diversidad de historias, pero, pero comienzo a escribir como tal desde que tengo más o menos unos 10 años, cosas ujú, pequeñas en el colegio, o sea, muy cortas, pero ahí como que fui dándole a mi mano o a mi pluma un poco de coherencia, un poco de copla, un poco de concordancia en las palabras y fui dándome cuenta que tenía de alguna manera una manera hábil para juntar o para crear oraciones que al escucharse sonaran o tuviesen un poco de entonación, de prosa, y así fue como que empecé a escribir. Oye, qué fascinante, qué padre, ¿no? Que tú tan joven te des cuenta de esa enorme capacidad que tienes de escribir. Pocos desde muy jóvenes se dan cuenta de eso, ¿no? Y eso es muy loable en ti. La mayoría de nosotros solo queremos jugar y andar en patineta y bicicleta y andar con los cuates en la calle y, y tú ya Sí. te estabas dando cuenta de lo formidable que eras en tu prosa, ¿no? Qué padre. Muchas felicidades. Bueno, creo que cuando tú tienes una bonita orientación, bueno, no quiere decir que las personas adicionales no la tengan, pero creo que tuve una motivación y una persona que siempre me inducía a cómo debería hacer las cosas, me iba formando poco a poco sin querer, porque realmente el decidir escribir fue mucho posterior a esas pequeñas cositas que hacía, intentar escribir un poema pequeño, o como luego más adelante empecé a hacer teatro, a modificar un poco los libretos, a adaptar una escena, así fui adaptándome a ese sistema en el cual iba disfrutando el proceso, aprendiendo y viviéndolo al mismo tiempo. Ujú. Oh, qué padre, mucho aprendizaje y mucho por compartir, ¿eh? Pero quizá cuando podamos hacer otro programa que nos hables de eso. Por hoy vamos a hablar acerca de tu libro que ya de entrada tiene una muy bonita portada y vamos a entrarle por ahí porque eso es lo primero con lo que nos topamos con tu libro. Muy atractiva e ilustra mucho lo que nos vienes a contar. Primero, ¿tú diseñaste esa portada? Sí, o sea, tuve un equipo de un ilustrador que me apoyó, obviamente, en todo lo Ujú, que es el diseño, pero sí iba direccionado netamente por mí. Al final del resultado era casi que lo que me saqué de la cabeza, lo que tenía imaginación se dio,
Por eso la portada para mí es algo, bueno, como todo el libro, que aprecio y que valoro muchísimo porque el escribir el libro de esta manera o el crear el libro de esta manera me permitió a mí involucrarme en todos los aspectos del libro, tanto de su carátula, su imagen, su formación y su estructura interna, y bueno, en realidad todo lo que es el manuscrito como tal. Pero sí, el diseño literalmente lo pudimos plasmar desde mi cabeza y poco a poco uniendo algunos elementos que quise yo mostrar en la imagen que representara un poco el contenido en general. Está súper padre, ¿eh? Muy profesional insisto, llama mucho la atención y de entrada leer. ¿Tendrá mucho que ver el título Ansias de volver con tu viaje de un país a otro? Definitivamente sí, o sea, Ujú. es como que el imán que jala todo lo que hemos o estuve durante todo este tiempo, o he estado, mejor dicho, caminando. O sea, sí guarda como que ese sentimiento interno que yo como migrante, como extranjero, sigo conservando en mi vida. O sea, tengo aún esas ansias de volver a casa, de volver a ese espacio, de volver a ese lugar o a esos momentos vividos que para mí, si bien es cierto, me ayudaron y me hicieron crecer como persona y como que me dieron las herramientas para estar hoy donde estoy y vivir y ver la vida de la manera que la veo, sin duda ha sido o es el recuerdo más bonito que tengo el imán que me jala a querer volver a estar en ese espacio. Sí, me imagino. Todos los que de una u otra manera, si de entrada cuando nos mudamos de una ciudad a otra, pues ya extrañamos nuestros amigos, ¿no? Ya ni se diga otro país, cuando pues dejas las costumbres, la familia entera para ir a hacerte vida a otro lado. Y eso pues luego no es cualquier cosa, ¿no? Tú describes en la contraportada de tu libro, dice, cito, describes ambas caras de los protagonistas, el quien se queda y la quien se marcha. Mantienen el mismo anhelo de volver a encontrarse en algún momento. Fin de la cita. Y eso me gusta mucho de tu libro, ¿no? Porque generalmente uno cuando parte o lee un tipo de literatura donde quien hace la historia es quien se marcha y difícilmente a veces volteamos a ver quién se queda, ¿no? Cómo lo siente, cómo lo extraña, cómo lo vive. Y tú ya dejas ver esta emoción o este sentimiento de estas dos caras, ¿no? Que representa un viaje, una partida o una despedida por ambos lados, ¿no? Eso me gustó mucho y ya de entrada, pues me hace me hace querer acercarme a tu libro. Está muy padre. ¿Tendrás algún pasaje que quieras compartir con nosotros al respecto, por supuesto? Claro, claro, cómo no, para mí es un placer contar y compartir mi historia en estos espacios. Vuelvo y te digo, o sea, yo estoy súper emocionado de poder hacerlo. Y bueno, acá voy a leerles un poco este pasaje que está en un capítulo que se llama Extrañando lo vivido, precisamente lo que veníamos conversando, y para que las personas no les voy a decir ni la página ni dónde está, pero ahí lo van a ver cuando ya lo vuelvan a leer y tengan la oportunidad. Y dice así, extrañando lo vivido. Y así es como nos encontrábamos parados en ese nuevo horizonte, sin una patria, sin un futuro, sin un hogar, sin tantas cosas que no cabían en la maleta y que no pudieron venir conmigo, porque no podían continuar este camino llamado vida. Estando junto a mí, que se quedaron aferrados a la promesa de volver a estar juntos otra vez, que también quedaron estáticos en aquel terminal, observando cómo iba desapareciendo en el horizonte aquel autobús que se llevaba lo que tanto se amaba, ansias de volver. Qué padre. Oye, entonces estamos hablando de un libro biográfico, porque Sí, ya, dime.
Sí, vendría siendo como en términos literarios un libro autobiográfico Ujú, donde se habla o se expresa más o menos parte de una historia vivida, en este caso parte de la mía. Sin embargo, el libro, o como tú puedes ver en la carátula del libro, el personaje que se encuentra ilustrado es un personaje sin rostro, un personaje que tiene su capucha, su capullo, pero no conserva, no se le denota su rostro, ujú, precisamente porque la historia, si bien es cierto, yo la direcciono en base a lo vivido, pero también en base a lo compartido, en base a lo observado, y en base a lo que yo pude experimentar, porque mi migración no fue tan igual a la de muchas otras personas. Yo decidí migrar cuando ya yo había salido del país mucho tiempo antes, y cuando yo veo el proceso migratorio de tantas personas que venían a veces conjuntamente conmigo, era completamente distinta. Yo vi o pude notar el abandono de un país a través de cada frontera que yo iba atravesando. Más por mi propia experiencia, fue por el observatorio que tuve yo sobre toda esa caravana de personas que iban en busca de otro país, de otro futuro, de una vida, de unos sueños que realmente eh, en el acorralador de su vida interna en su país, pues iban buscando. Por eso, más allá de ser un libro autobiográfico, también muestra esa cara de muchas personas, y quien lea el libro, que quizás ha pasado por lo mismo o que venían acompañándome en ese proceso, se van a dar cuenta que es su propia historia y que compartimos de alguna manera como migrantes o como extranjeros, porque también hay una parte un poco amplia del libro donde no solamente me nombra a mí como migrante de mi nacionalidad, sino como ese extranjero que de alguna manera viaja de una ciudad a otra, viaja de un municipio a otro, y que de alguna manera, por más que no esté tan lejos de su propia tierra, pues está en otro lugar que quizás ha tenido que adaptarse o englobar un poco su idiosincrasia y compartirla o aprender en el día a día con otro tipo de personas o de culturas. ujú. Fíjate que ahorita que mencionas el personaje que ciertamente no tiene rostro, yo cuando vi la portada me llamó mucho la atención eso. Te lo iba a comentar después, pero qué bueno que salió el tema. Yo creí que, y esa es mi lectura de primera instancia al ver tu portada, ¿no? Que el personaje obviamente cuando viaja, cuando uno es extranjero, eh, pierde esa, ¿cómo decirte? Esa identidad, va perdiendo Esa esa identidad, identidad. ¿no? Que con el transcurso del tiempo suceden dos cosas, o la pierdes del todo, o te agarras y lo retomas, ¿no? Con mucho mayor intensidad. Yo estoy viendo en este personaje que puede hacer dos lecturas, que perdió su identidad y que no se encuentra en sí mismo en todos los lugares a donde va, o que es, por decirlo así, es como un camaleón, ¿no? Que va a cualquier otro país y se camufla de los lugares, de las personas, del país que visita, ¿no? Entonces, esa parte te iba a comentar que me llama muchísimo la atención y que es un elemento bien jugado, bien plasmado, porque sabemos pues que ser migrante no es cosa fácil, ¿no? Entonces, puede entonces este motivo, esta imagen, ya de entrada, jalar nuestro interés ya para leer tu libro, que insisto, los colores, es otoño, hay una puesta de sol, entonces hay muchos elementos de nostalgia, ¿no? Que nos hacen pensar justamente en algo ya entrañable en tu lectura. Entonces, pues ahí está la probadita y pues vamos a leerlo, ¿no? Para ver qué nos depara al personaje o uno como personaje, ¿no? Porque, insisto, y bien lo dices tú, muchos que de entrada migramos de una ciudad a otra, sabemos lo que se siente, ¿no? Nuevas costumbres, nuevas personas, nuevos colegios, ¿no?
Pero ya imagínate para aquellos que han migrado a otros países, ¿no? La situación todavía es más intensa y ya ni se diga si el lenguaje es completamente distinto, ¿no? Sí, exacto. Lo que dices, bueno, muy agradecido por tu apreciación. La verdad que me llena de muchísima alegría el escucharte hablar o definir de alguna manera la portada, porque realmente uno siempre cuando busca crear un elemento similar, quiere eso, que las personas pueden interpretar, internalizar, que quien la observa se sienta atraído por ella y que ella de alguna manera hable por sí sola y te introduzca en esa sintonía que uno quiere lograr. La verdad que me siento bastante contento por tu apreciación y saber que de alguna manera todo el esfuerzo que uno aplica o intenta generar para crear algo, pues bueno, se nota y se siente y de verdad que me llena de mucha alegría ver, ver que tú y que muchos de los que han podido observarlo, pues se sientan atraídos con ella porque el trabajo fue realizado con mucho cariño y con mucha dedicación, precisamente para que el lector o quien lo pudiera observar, pues pudiera engancharse o encariñarse con, con esa imagen que ve. Sí, la verdad es que está súper padre. A mí me encantó los colores, ¿no? Pero insisto, habla muchísimo. Es que es una historia ya tu portada, fíjate. Te lo Sí. juro, está súper padre. La verdad es que quise jugar con todos esos elementos y bueno, el resultado de verdad que me enamoró al final. Probamos demasiadas posturas como es normal en un proceso creativo y bueno, al final la elección yo creo que era precisamente lo que tenía en mi cabeza. Me enamoré por completo de ella. Me hizo llorar cuando la vi porque sentí que volví a vivir todo el libro en ella y eso fue lo que más me gustó. O sea que al lo más verlo, pude revivir o sentir, se me movía en mi cuerpo esa fibra que te hace sentir a ti y esas emociones que realmente, aunque quieras ocultarlo, no puedes. Ujú. Sí, qué padre, la verdad es que sí. Híjole, hay mucho en tu portada, ya no se diga lo que nos puedas, lo que podamos encontrar en la lectura, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿no? Por eso te digo, son dos historias, Claro. ¿no? La verdad es que está súper padre, ¿no? Me llamó mucho la atención el personaje en la portada esperando, ¿no? Esperando solo. Ahí. Habla de mucha, ¿cómo decirte? Mucha soledad, pero también eh, reencontrarse consigo mismo, ¿no? Buscando el camino y esperando la oportunidad exacta para retomar el camino. Eso me late muchísimo. Güey, ya que Sí, estamos sí. hablando de... Perdón, dime, dime. No, no, dime, dime. No, es que te iba a pedir que nos contaras, que nos leyeras más bien otro pasaje. Pero si Otro te pasaje. interrumpí, ¿ibas a decir otra cosa? Adelante, ¿eh? Sí, lo que quería agregarte algo sobre lo que decías tú, y bien es cierto, es que hay dos puntos de partida cuando uno se convierte en o extranjero o inmigrante. Y es que es cierto que uno está envuelto en mucha soledad y en mucha nostalgia, precisamente por estar solo en un país, aunque haya mucha gente a tu alrededor. Obviamente estás solo porque te sientes de esa manera, Ujú, pero tu propia reflexión de ese momento de alguna manera te empuja a que reconozca quién eres, dónde estás y realmente te apoyes en esa situación actual y puedas buscar realmente quién eres, identificarte, caminar o realmente en todo caso trabajar fuertemente para que vuelvas quizás a reencontrarse con esas personas que tanto extrañas, que tanto añoras. O sea, es una búsqueda de momentos y de lugares, pero simplemente que te deberían en la acción propia de esa reflexión, encaminarte a lo que deseas realmente. ujú. Sí, fíjate que sí, está interesante. Uy, y fíjate que ahorita recordé un dato interesante. Eh, la palabra persona significa rostro en latín, si no mal recuerdo. Entonces, al ver a tu personaje sin rostro, justamente carece de esa identidad, como bien lo comentamos, ¿no? Entonces, hay ese elemento teatral en tu portada
muy bien plasmado y bien representado que ya nos da ansias de leer cómo es que se encuentra ese personaje. Sí, sí. Bueno, pues esa palabra que dijiste me la han dicho muchas veces ahora. Yo ansias de leer, quiero este Ajá. libro, quiero buscarlo, quiero Sí, conseguirlo, y entonces, la me- palabra me- con que encontraste es muy intensa, ¿no? La ansiedad, o sea, no es estar nervioso, no es estar, no, es ansioso, ya es un grado extremo total de volver, ¿no? Pero bueno, y se claro, entiende pues la intención, ¿no? sí. Qué padre. No, ese título realmente lo conservo desde el inicio. Quise conservarlo y buscar la manera de que estuviera netamente. Y bueno, les voy a dar un dato curioso. La palabra como tal, la frase como tal, aparece solamente en una parte del libro, ¿sabes? Mm, Tuve ese cuidado y ahí les dejo para que en algún momento la puedan, al tener la oportunidad de leerlo, encontrar y van a darse cuenta que sí, vale, aparece solo en una sola frase de todo el libro. vale. Pues ahora sí, si tienes otro fragmento que compartir, te lo vamos a agradecer muchísimo. Claro, mira, acá también tengo otro título, otra parte del libro, otro capítulo de esos pequeñitos, porque el libro realmente es un libro corto, es un relato bien corto y con una nutrición o una facilidad para leerlo que realmente es muy fresco. La verdad, quise conservar esa naturalidad al escribirlo por razones obvias y por ese estímulo de invitar a muchas personas a crear en su vida el hábito de la lectura. Y bueno, con esta historia quizás aporto un poco o sumo ese, ese puntico para que muchas personas se sumen a ello. Aquí tengo un título que se llama Separados por fronteras. Y dice así, ahora estamos en tantos caminos, en distintos, separados por fronteras, por kilómetros, por estúpidas ideologías que nos obligan a alejarnos, buscando simplemente intentar seguir viviendo y no terminar ahogados en la miseria, en el dolor y en la destrucción a la que condujeron a mi país, a mi patria, a mi raíz, a ese lugar donde nací, crecí y donde quería seguir realizándome, mi hogar, donde construía mi felicidad, apoyado y disfrutando del amor que percibía y el cual quería también dar a disfrutar entre todos los que amo. No imaginé jamás que viviría una situación así, ver cómo de un momento a otro todo cambió y peor aún, darnos cuenta de la maldad que tiene el poder desmedido y que el daño de un presidente podría generar tanta oscuridad, tanto temor y tanta agonía, ansias de volver. Impresionante lo que nos lees, ¿eh? Porque pones sobre la mesa un tema bien importante, que es el tema de la migración, que actualmente, bueno, desde siempre ha existido la migración, pero actualmente la migración es cada vez más intensa, ¿no? En todo el mundo. El problema es que ahora es por problemas políticos y económicos, ¿no? Bélicos. Antes la migración era pues, natural, ¿no? Uno migraba porque pues, se iba para tener mejores condiciones de vida. Hoy la gente sale porque no hay esas condiciones que políticamente deberían de tener, que el gobierno o los gobiernos deberían de proveerles y no lo hay, ¿no? Entonces nosotros vemos, por ejemplo, aquí en México la migración es muy fuerte, ¿no? En todos lados es un tema que debe de, y no solo un país, sino todos los países deberían de reunirse para tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque es un tema humano 100%, donde los niños, donde los adultos padecen y, y mueren en el intento de esta migración. Entonces, tu libro habla de un tema bastante complicado y, y también, pues,
planteas, yo creo, y pones sobre la mesa esta crítica política, ¿no? Y social que hay en estos países donde pues no hay de otra, donde los países no dan la condición para que las personas puedan quedarse a vivir, ¿no? Mira, yo creo que era inevitable no tocar el tema o no colocarlo sobre la mesa. De verdad que quise jugar un poco con no hacerlo, pero iba en contra de mi propia necesidad. Yo debía de alguna manera hacer una crítica pública sobre el sistema migratorio o sobre la acción de esa amenaza que muchos hemos tenido que atravesar, indiferentemente el país que sea. Y lamentablemente ahora todo es basado en ese sistema político que ha deteriorado una sociedad, un país o incluso ha deteriorado un continente. Ujú. Entonces, si bien es cierto, mi inspiración del libro o mi libro se desarrolla en un éxodo que ahora todos conocemos, que es el éxodo venezolano, pero mi inspiración ya venía de antes. Yo conocía lo que era la migración tan cruel, tan despiadada que ha sido la migración de Cuba, la migración constante de México, la migración de países africanos hacia el continente europeo. O sea, tantos países que han vivido o han tenido que asumir migraciones por guerras, por problemas económicos, por problemas sanitarios, incluso por problemas políticos, que es lo que actualmente se conserva o se puede percibir en todo lo que son los aspectos de migración. Entonces, no tocar el tema y solamente hablar de me fui, me extraño, no. Porque si bien es cierto, el libro contempla bastante nostalgia de esa persona que se fue, pero realmente ahora yo no me fui, o quizás la mayoría de ahora no sale de su país, de su casa, de su ciudad, porque quiere irse y seguir creciendo y ampliar sus horizontes, que era un tema factible en aquellos tiempos donde que la migración se veía un poco accesible o era un poco más necesaria porque ya tú habías logrado y querías expandirte. Ujú. Ahora es simplemente por sobrevivencia. Ahora nosotros migramos o las personas que migran, migran porque necesitan y se ven obligados y que ya no pueden estar más. Caso es notorio, pues en mi país, que mucha gente empezó a migrar y es lo que te decía, yo empiezo a ver la necesidad que vive mi país a través de todas las fronteras que pasé y a través de toda esa caravana de migrantes que iban de un lugar a otro y de personas y de grupos familiares que iban buscando la manera de poder tener algo de sustento. Y yo digo, lo observaba porque cuando yo salgo años anteriores de mi país en busca de cuestiones profesionales o de descanso o de vacaciones, no pude haber vivido eso que vivió la gente posterior a mi salida. Entonces, es difícil cuando a ti te obligan y yo tuve que tomar la decisión, yo no puedo volver a ese lugar porque no podría sobrevivir en ese lugar, no podría Ujú. tener un acceso o una calidad de vida, prefiero quedarme con las manos atadas acá y ver cómo me reinvento, cómo comienzo yo a vivir esta vida de migrante en la cual ya me obliga el destino, la situación política o X sea el factor, pero en este momento es una decisión que ya no me toca ni siquiera contemplar, sino que me obliga a tomar, precisamente basados en esas malas praxis o en esas complicaciones políticas que arrojan a algunos y que someten a una nación completa. Es muy complejo y ahora, después de esta charla, tu libro se convierte en algo más que una lectura, ¿no? Se convierte en un ejemplo de vida, ¿no? Una inspiración para muchos que, como tú, fuera de su país, pues añoran volver, pero que también, conscientes pues, de la situación, pues están en lugar que les ofrece mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces tu texto ya se vuelve, insisto, en un ejemplo a seguir, en algo, en una inspiración para muchos, ¿no? Que están en tu misma situación, ¿no? Que por fortuna tú tienes esa posibilidad de tener
el apoyo del gobierno. Hay otros migrantes que ni siquiera eso tienen, ¿no? Y que están, otros perdiendo la vida, cruzando un río, una frontera, un mar, ¿no? Entonces, la situación migrante es muy, muy difícil. Y que lo hable tu texto, que no sé en qué momento ya se convirtió en no solo en una historia de vida, sino un ejemplo a seguir, te digo, ¿no? O sea, en este momento ya se vuelve algo más inspiracional tu libro. Muchas felicidades. Sí, no, muchas gracias de verdad por esas palabras. Para mí, obviamente como escritor me llenan muchísimo y y como personaje o protagonista de esta historia, pues también me llena porque la idea, o sea, trato de que esta obligación que nos tocó asumir, que viene con mucho dolor y con mucha tristeza, pues podamos transformarla en cosas a favor, podamos transformarlas en mejoras para la humanidad, para la sociedad, incluso para nuestro propio país, porque yo siento que aunque estoy fuera de mi país y no estoy allá, siento que sigo representando mi bandera, siento que sigo siendo venezolano y trato de hacer esa patria en el camino, de hacer ese pequeño hogar que tengo en la distancia y de conservarlo porque no es fácil ser migrante, lo sabemos quienes hemos ido de una ciudad a otra, de un país a otro, de un continente a otro. Se encuentra uno con muchas paredes, con muchos muros, pero creo que también eso te debe servir a ti para que tu coraza te pueda hacer y lleno de fortaleza, pues obviamente combatir con cualquier cosa y obviamente basado en tus principios, en tu disposición también de querer aprovechar el espacio, de disfrutar el momento y de adoptar esas oportunidades y esas capacidades las cuales tú tienes como ser, que indiferentemente que pudiste haber sido alguien importante en Venezuela o estabas en ese crecimiento, en esa búsqueda, y acá comenzamos como quien dice el juego desde el inicio pero que poco a poco podemos entonces transformar nuestras vidas y nuestra idiosincrasia, así como adoptarnos, mostrar un poco de eso y seguir siendo venezolanos, seguir siendo o seguir buscando o identificando nuestra identidad en el camino. Eso creo que es lo importante de uno cuando es migrante, porque quitarse nosotros, es como el rostro, tú no te puedes quitar tu rostro, no te puedes quitar tu sangre, tampoco te puedes quitar tu ADN, es algo que está en ti tú puedes evolucionar con él, que tú puedes transformarte en alguien con más cultura, con más capacidades, con mejores visiones de vida, sí, excelente. Y creo que todos los seres humanos deberíamos tener esa praxicidad de intentar quizás o al menos buscar la manera de transformar nuestras vidas a eso que queremos. Claro. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que tú expones. Y en lo que nos comentabas esto, yo pensaba que tu texto reafirma lo que con muchos escritores que han pasado aquí en Unbox, reafirma un elemento bien importante. La literatura como ese elemento catártico, ¿no? Para crear arte, ¿no? A través de experiencias personales. Muchos de quienes nos vienen a hablar de su libro nos comentan que eh, el efecto que ha tenido en ellos el escribir, ¿no? Ese efecto liberador, ¿no? De no solamente pues crear bonitas palabras, sino contar una historia, una experiencia, rehacer esa experiencia y contar una historia que sea muy atractiva para la gente, ¿no? Pero está de por medio ese efecto catártico que en mucho pues está la experiencia personal, ¿no? Y tú vienes a comprobar esto eh, de una manera extraordinaria con esta historia que seguro estoy, pues te va a ir bastante bien con todas las personas que te lean, que se acerquen a ti, van a encontrar una historia, pues un ejemplo a seguir. Muchas felicidades, mi querido Daniel. Enhorabuena, éxito y pues que vendas mucho. Y lejos de que vendas mucho, que no sé si te lo has plantado como tal, pero es una misión de apoyo hacia las demás personas a través de tu propia experiencia, ¿no? Sí, eso que comentas, la catarsis, es algo que es inevitable. Creo que todos nosotros, los escritores, más allá de contar la historia, como bien lo decías,
siempre buscamos liberar, así sea un pensamiento, un deseo, una visión. O sea, es lo valioso que te permite la lectura. Ujú. Y claro, al lector le deja esa oportunidad de poder, dentro de mi propia visión, ellos también crear su propia historia, sus propias imágenes, porque eso es lo hermoso que tiene la lectura. Yo que vengo de ser un lector apasionado, tengo que reconocer que mi creatividad se elevó a 1000 desde que empecé a leer. Yo podía leer una frase, pero la descripción del escritor era una y yo quizás imaginaba un poco más. Y es lo nutritivo de leer. Y el efecto catarsis aquí en esta historia para mí fue excepcional porque como bien dices, sí busco ese aporte de motivación y de inspiración para muchos quienes hemos atravesado este camino y para quienes lo lean, de que al final del día es importante reconocer que quizás lo que nos ha sucedido tiene un fin, tiene un objetivo y que yo puedo encontrar en mi propia pena o en mi propio sacrificio las grandes oportunidades para transformar mi vida a mejor. Entonces, el libro te invita también a que tú, dentro de todas las penas que agarres en tu vida, en tu camino, pues también puedes transformarte a seguir luchando, a seguir esforzándote y a darse cuenta de que, o sea, atado de manos no estás. Tú puedes, de donde estés, hacer y transformar tu vida. Yo soy una persona que busca siempre, a través de la motivación objetiva, porque no me gusta decir cosas bonitas y que la gente se crea el cuento de que las palabras son cosas bonitas. No, me gusta decirle a la gente que con realidad, pero si tú te motivas, si tú te esfuerzas, si tú te dedicas todos los días, puedes lograrlo. Yo tengo una frase que recién estoy tratando de regalársela a todos porque a mí me ha servido mucho. O sea, los sueños se hacen realidad si tú trabajas en ellos. Si tú te esfuerzas todos los días por conseguir ese sueño, lo vas a lograr. Entonces, invito siempre o exhorto a que las personas vean la vida desde ese punto de vista. Porque si tú te dedicas solo a soñar y a esperar, quizás ese sueño nunca se va a cumplir. Incluso puede ser tan cruel en la vida decir los sueños no se cumplan. Mm. Reafirmar esa frase para que otras personas que quieren soñar y que tienen esa visión de querer lograr sus sueños, no lo persigan porque te formas una pared. Pero si tú realmente quieres soñar y sueñas con lo que quieres y empiezas a caminar y a trabajar en la búsqueda de ese sueño, claro que lo vas a lograr. Pues ahí está tu invitación, que es parte de una reflexión muy personal, basada en experiencias eh, complicadas, pero enriquecedoras, porque conforme pasan los días, pues obviamente tu experiencia te hace mejor persona, ¿no? Qué padre que compartes esta experiencia a través de un libro bastante interesante, bien hecho, bien escrito y desde luego bien trabajado, ¿no? Muchas felicidades, mi querido Daniel. Para ir cerrando y caminándonos al final de esta pequeña entrevista, me quedo Daniel, ¿cuáles son tus próximos proyectos, además de seguir promoviendo tu libro? Bueno, realmente a ese de volver, es mi primer libro. Estoy trabajando full a todo lo que el tiempo me permite con él, porque lo aprecio y estoy muy enamorado de él, pero estoy en un tema como que ya finalizando, para soltarlo un poco y dejarlo que siga caminando. Obviamente, olvidarlo jamás lo voy a hacer porque es algo que me ha iniciado, me ha dado la oportunidad de iniciarme en este camino, pero tengo otros proyectos que tienen que ver con la escritura. Tengo un par de historias allí, tratando de crear para poder ver si a finales de año o a principios del próximo año tenemos una nueva publicación. Estamos trabajando en eso y nada, inspirando, viendo historias en cualquier lugar, en cualquier rincón. La verdad es que ese gusanito que me picó sigue ahí haciendo fastidio a bien. Gracias a Dios me sigue inquietando y me sigue tocando cada vez que puede porque quiero escribir, quiero seguir Ah, escribiendo. qué padre. Ha sido algo que
que en un principio quise escribir un libro. O sea, mi objetivo era escribir un libro, indiferentemente de la historia, en una montaña de sueños, hace muchos años lo coloqué, pero realmente este libro quiero seguir escribiendo más libros, esa es la respuesta. Quiero seguir escribiendo más libros y estoy trabajando en eso. Yo espero que en el camino que me toca, que yo sé que es un poco difícil, pero no imposible, y estoy colocándole toda mi energía, toda mi dedicación y toda mi pasión a esto que quiero y que disfruto. Sobre todo eso, disfruto muchísimo contar historia, disfruto mucho empalmar una historia con otra y bueno, mi imaginación flota todos los días y como te digo, en cada rinconcito veo una historia, pero es cuestión de dedicarse, de entregarse completamente a esto que te apasiona y yo estoy en esa búsqueda y en ese placer de disfrutar lo que hago y de intentar regalarle a quienes han leído Ansias de Volver una siguiente visión de otra historia y a quienes no, pues invitarlos a que sigan el camino literario que quiero plasmar, la idea que quiero regalarles a los lectores. Ah, pues qué padre que tus sueños se vayan cumpliendo. Y pues aquí tendrás las puertas abiertas cuando gustes, mi querido Daniel, para que la gente aquí en México te escuche y a donde quiera que llegue esta señal, estos audios, pues sepa que hay una persona que está haciendo unas propuestas literarias bastante interesantes, eh, muy vivenciales, pero eso sí, muy reconfortantes y llenas de vitalidad, de una vitalidad innegable. Muchísimas felicidades, mi querido Daniel. Este, ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede escribir tus redes sociales y las puedes compartir, por favor, en estos momentos? Claro, me pueden seguir en mi Instagram, que es Dani Daniel DD, es el Instagram oficial que tengo. Ahí a veces subo alguna imagen, algún comentario, algún pensamiento. Y bueno, todo lo que hago en la parte de motivación, como te comenté, siempre estoy subiendo contenido allí. En mi Facebook, también mi Facebook personal, que es Daniel Gabriel Díaz Delgado, ahí me pueden conseguir y por ahí podemos también interactuar si gustan, también subo contenido por allí. Y esas son las redes sociales que tengo ahora. Más adelante les haré llegar porque estoy creando mi propio blog donde voy a seguir contando pequeñas historias. Estoy preparándolo para que puedan tener un poco más de cercanía o de contemplar un poco más el contenido y la propuesta literaria que estoy dando. A través de mis redes sociales se van a enterar un poco más o menos de ese lanzamiento de ese blog en el que estoy trabajando. Y bueno, por ahí seguir contactándonos. La verdad es que para mí es un gusto y es un placer enorme poder hacer esto y cumplir mis sueños de la mano de todos ustedes, los que me escuchan, de ti que me invitaste a este programa y yo encantado y agradecido nuevamente, te lo digo, por esta oportunidad y de seguir trabajando en pro de este crecimiento humano que todos necesitamos. Y si es a través de la escritura o de cualquier otra motivación o de cualquier arte, pues yo encarecido de apoyar, de aportar y bueno, obviamente de recibir también de parte de ustedes todo ese cariño que también pueden manifestar a través de las redes sociales. Pues agradecidos estamos nosotros, mi querido Daniel, por escucharte de viva voz tu propuesta literaria, tu vivencia, tu interés por Antes de, difundir. antes de terminar, Dime. disculpa, quiero recordarles que el libro de Ansias de Volver lo pueden encontrar a través de Amazon.com. Llega a cualquier parte del mundo directamente en sus casas. Amazon se encarga de distribuirlo a nivel internacional. Por ahí la gente que está en México y lo quiere adquirir lo puede hacer a través de Amazon.com. En mi bio, en el Instagram, está el link directo donde pueden adquirir el libro. También lo tenemos en formato digital para quienes están acostumbrados a leer a través de sus teléfonos, de sus tablets o sus computadoras. También pueden acceder al libro a través de Amazon.com. Ahora, en adelante, esperemos poder tener la oportunidad de insertarlo en el mercado de librerías allá en México, pero por ahora es la propuesta que tengo y es la oportunidad que les puedo brindar o la facilidad para que puedan adquirir el libro. Pues esta está la invitación de mi querido Daniel, por favor escríbanle
léanlo, pidan su libro de la versión pasta blanda, ¿verdad? De Amazon, y por supuesto en formato digital. Pues escríbanle, ahí está mi querido Daniel, esperando sus comentarios también a sus redes sociales. Por favor, hágaselo saber, que por nuestra parte, pues nosotros estamos muy agradecidos con él por haber aceptado esta invitación. Creo que ustedes como escritores y nosotros como difusores de la literatura, como intermediarios, hacemos lo que nos corresponde, un granito de arena para difundir este bello arte que es el de escribir, y por supuesto este gozo que nos da leer. Muchas gracias, mi querido Daniel, muchísimas felicitaciones, éxito, y a todos mil gracias por haber llegado al final de este programa. Los invito a visitar la página principal de Unbox, Tu Voz en Línea, donde encontrarán por supuesto la galería de libros de nuestro querido invitado, con enlace también a la tienda virtual de Amazon, donde podrán descargar el libro, como ya nos dijo nuestro querido Daniel. Y si gustan participar en este proyecto, y en especial en este tema, por favor escríbanme a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle a manita arriba, descargar el audio, compartirlo, o en su caso inscribirse al canal. Muchísimas gracias, soy César Alcibiades y me despido. Hasta pronto, nos vemos, Daniel. Muchas gracias, hasta luego, un abrazo. Un Chao. abrazo, hasta luego.